vamos entonces a comentar. En términos generales, ¿cierto? Ya hoy día vamos a estar terminando lo que significan los métodos de integración, ¿sí? Yo hago siempre harta énfasis en el tema de los mapas, porque a mí me resultan, ¿sí? Porque ese es mi método para dígame, alguien, Felipe, quiere hacer una consulta sobre la clase pasada. Dele no, Señorita, dígame. es que pasa que usted tenía el ejercicio de calcular la antiderivada de 10 partido en x por la raíz de 9 menos x al cuadrado. Sí, Y usted dijo que la valía 3, ¿cierto? sí. Y me surgió la duda de por qué no puede ser menos 3. Ah, claro, porque mira, y esto es un acuerdo, ¿ah? En realidad tiene que ver con un acuerdo, porque claro, si yo digo a cuadrado es igual a 9 y saco raíz cuadrada, entonces, claro, puedo decir que esto va a ser valor absoluto de a, que va a ser igual a raíz cuadrada de 9, eso es 3, ¿cierto? Eh, entonces tengo valor absoluto de a, que es igual a 3, y eso significa que el a podría ser más o menos 3. Y en este contexto, uy, que me quedó feo ese 3. Y en este contexto, para esto de la sustitución trigonométrica, nosotros solamente vamos a elegir valores positivos para el A. ¿Sí? Eh, digamos, como mencionaba, esto es por un acuerdo. ¿Sí? En todas las sustituciones Ah, entonces siempre son trigonométricas, los positivos. sí, en la sustitución trigonométrica siempre ese número A va a ser positivo. ¿Sí? Ah, ya, gracias. De nada. Lo que fíjate, no se me, ahora me acordé, eh, pero me voy a ir a... Hay, hay una... esto probablemente si ustedes lo buscan en algún libro, van a poder encontrar una tabla que es común, que se hace mucho más grande de la que yo en realidad hice, y que la pueden ir completando ustedes de esta forma. Mira, lo vamos a plantear aquí. Entonces uno escribe acá la primera sería el término, ¿sí? Voy a escribir el término, ¿sí? Entonces si yo tengo, lo voy a completar para la primera, para una sola. Entonces, por ejemplo, que diga a cuadrado más x cuadrado en raíz cuadrada, ¿sí? Entonces, cuando aparece ese término, entonces planteo acá la sustitución, que sería x igual a tangente de teta, ¿sí? Esa sería la sustitución, ¿cierto?, que se recomienda. Después, uno puede completar la tabla y decir de x va a ser entonces a secante cuadrado de teta. Identidad, porque acá en este contexto siempre vamos a usar alguna identidad. Entonces la identidad que voy a usar es tangente al cuadrado más 1 es igual a secante al cuadrado de teta, ¿sí? Y esto yo no lo planteé de esa forma en, 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 en ningún lado en realidad. Eh, pero ustedes lo pueden hacer. Esto aparece en varios textos, aparece de esta forma. Eh, yo he visto en algunos textos que agregan una quinta columna y donde el tema en esa quinta columna es el dominio. Esto en realidad en este preciso instante para nosotros no nos hace mucho sentido porque todavía no hablamos de la integral definida, pero sí más adelante lo vamos a comentar. Entonces ahí probablemente que vamos a volver con algún ejemplo con integración
usando el método de sustitución trigonométrica y ahí vamos a agregar esa columna del dominio. ¿Ya? Em, eso. Sí. Vamos. Eso entonces, como decía, sustitución trigonométrica, y yo les recomiendo que construyan una tabla como usted, dentro de este contexto del resumen que dijimos que es buena idea hacer. Yo lo planteo como un mapa, ¿cierto? Pero puede ser una hojita, como les mostraba yo, con así escrito para abajo, ¿sí? Eh, como ustedes quieran. ¿Sí? Y la tabla, en el documento que se llama antiderivada resumen, yo planteé esto en una tabla con 2 columnas nada más. A mí me hace sentido con 2 columnas. Pero si ustedes quieren agregar más columnas, como decía, escribo al tiro la de X, escribo al tiro la de identidad, lo pueden hacer. Eh, porque dije, como mencionaba, es un resumen como propio de uno. Como dijimos, entonces ya estamos con esto casi, diría yo, listo. Ya sabemos lo que es, digamos, el grueso, ¿cierto?, sobre los métodos de integración. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos ya a empezar a trabajar con algunas aplicaciones. Hoy la idea entonces es que vamos a trabajar con 2 temas. Uno, vamos a analizar esto de las antiderivadas, ya le iba a escribir integral, la antiderivada de funciones definidas por tramo. eh, donde justamente el objetivo es que vamos a hacer énfasis en lo que significa la definición de la antiderivada y por tanto aquí vamos a tener que, no va a ser problemas tan complejos, sino que esto nos va a implicar que vamos a tener que poner una condición en voy a decir, constantes. Y por otra parte, ya vamos a empezar con una aplicación que justamente se llama problemas de valor inicial. Muchos de estos problemas les van a resultar familiares a ustedes. Eh, ¿Se acuerdan que es muy común que, por ejemplo, cuando aplica, en varios contextos aparecen estos problemas? Mira, seguramente cuando ustedes estudiaron la función logaritmo exponencial salieron problemas de crecimiento y de crecimiento exponencial. Lo que sucede justamente es que esos problemas de crecimiento y de crecimiento exponencial se resuelven, ¿no es cierto?, usando un modelo que ya está dado. Lo que vamos a hacer nosotros en realidad es construir ese modelo. También, por ejemplo, cuando uno ve aplicaciones de las derivadas, uno estudia problemas de razón de cambio, ¿sí? Entonces también se va a relacionar un poco con esto, ¿ya? Pero esto va a ser una perspectiva más general. De hecho, vamos a lograr modelar y encontrar las soluciones a problemas que nosotros ya conocíamos, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer hoy día. Y en este contexto, entonces, no solamente vamos a aplicar, esto viene a ser una primera aplicación de la antiderivada, sino que aquí va a pasar algo bastante particular porque vamos a tener un problema, ¿cierto?, que va a tener una condición inicial y nos va a permitir medir la constante. Y aquí esta constante ya eh, va a tener un valor determinado, que lo vamos a identificar nosotros, ¿no? Entonces vamos a partir con esto, ¿cierto? Que como comentaba son las antiderivadas de funciones definidas por tramo. Y voy a plantear un ejemplo. Antiderivada de funciones definidas por tramo. Y partamos con un ejemplo. Como mencionaba,
esta antiderivada en realidad nos va a hacer pensar en las constantes, sea f de x, y voy a plantear un ejemplo, voy a decir x menos 1 por un lado, y esto voy a decir que es cuando la x es, voy a decir menor que 0, y x más 2 cuando la x es mayor o igual que 0. ¿Qué es lo que estoy diciendo entonces? Estoy diciendo que tengo una antiderivada, que es una función definida por tramos, que se produce un cambio cuando la x es menor que 0 versus cuando la x es mayor o igual que 0. Oye, podríamos hacer la gráfica de esto, ¿sí? Para que nos demos cuenta que la función esta no es continua. Hagamos la gráfica, pero solamente como para... La gráfica en realidad para nosotros, en este preciso instante, ¿cierto? No tiene mucha eh, aplicación, porque no estamos dando todavía una interpretación geométrica de lo que significa la antiderivada, pero lo que quiero mostrar es que esta función no es continua, en el punto 0. F no es... ¿Qué significa que es continua? ¿Se acuerdan de eso? En x igual a 0. Voy a ir al... Ya. Tengo por un lado, cuando las x son menores que 0, tengo que la función es y igual a x menos 1. Esa es una recta, ¿no es cierto? Es una recta. Me conviene siempre que grafique una recta, sobre todo en el contexto de funciones definidas por tramo, es darme 2 puntos, porque es una recta. Entonces me voy a dar, y 2 puntos que estén a la izquierda, con números negativos. Entonces voy a tomar la x igual a 0. En el 0 no lo voy a evaluar, pero sí voy a dibujar un circulito para dar la idea, ¿cierto? Que cuando la x vale 0, en realidad la y va a estar cerca del menos 1. Y cuando la x vale, esto va a ser, la x vale, por ejemplo, voy a tomar el menos 1, vale el menos 2. Entonces mi recta va a ser una cosa así. Voy a dibujarla con otro color. Va a ser una cosa así. ¿Sí? Esa es mi recta. Y como decía, en el 0 no toma ese valor. Me quedó bien feo eso. Espérame. Pero está cerca. Y en cambio, cuando la x es mayor o igual que 0, la y va a valer x más 2. Entonces, cuando la x vale 0, la y va a valer 2. Voy a decir entonces 1, 2 por aquí. Si la x vale 1, entonces esto va a valer 3. Entonces la recta, ¿cierto?, es creciente y va así. Una función, cuando uno observa, las funciones polinómicas en general son funciones continuas. Entonces, claro, las rectas estas son continuas en todo su dominio. Pero como ya las juntamos, ¿cierto?, no es continua. Las funciones son continuas cuando yo las dibujo y no levanto el lápiz de la hoja. ¿Sí? Y aquí voy a hacer un tremendo salto. ¿Sí? Entonces, esto me muestra que la función no es continua. ¿Sí? Pero algo interesante, y voy a abrir el archivo, no lo tengo abierto, el que se llama antiderivada PPT, para volver a la original definición que nosotros planteamos. ¿Dónde lo tengo? Ya. Vamos a compartir. ¿Por qué quiero comentar esto? Que es re importante. Es porque la definición me dice, hoy vuelvo atrás, ahí está, me pasé, ya. Cuando tengo una función f, no le pido ninguna condición. No me importa si la f, esa f minúscula es continua, no me importa si es derivable, no me importa nada de ella. Lo que me interesa en realidad es que mi antiderivada, ella tiene que ser una función continua. Entonces, en este contexto, cuando nosotros trabajamos con funciones definidas por tramo, lo que necesito es eh, definir una función que cuando yo la derivo, ¿cierto? Perdón, definir una función que va a ser la antiderivada, ¿cierto? Con esta lógica de calcularla, ¿cierto? Y en este caso va a ser una función definida por tramo, y necesito que esa función sea continua.
Por tanto, entonces voy a volver a mi hojita, voy a calcular esta antiderivada de esta función en forma separada para cada una de sus ramos, para cada una de sus ramas, y después voy a analizar qué tiene que suceder para que sea continua en ese punto, ¿no? Voy a entonces a escribir eso. Voy a escribir entonces la antiderivada de f de x de x. ¿Cuánto va a tener que ser? Voy a tener entonces, voy acá a mi hojita. Tengo x menos 1. ¿Cuál sería entonces la antiderivada? Voy a escribirla, mira, con todo detalle. De x menos 1 de x. Y esto es cuando la x es menor que 0. Y la otra va a ser la antiderivada de x más 2 de x cuando la x es mayor o igual que 0. Si esos esos puntos y coma uno usualmente los dibuja, ¿cierto? Estoy grabando todo esto, ¿no? Ah, sí, estoy grabando. Ya se me había olvidado. Ya. Entonces, aquí hay una condición, ¿cierto? Que la x tiene que ser menor o mayor que 0. Ya. No hemos recordado todavía qué es lo que significa una definición puntual de continuidad, pero lo vamos a plantear ya después que calculemos esto. Entonces tengo que calcular estas antiderivadas en forma independiente. Eso es importante. Lo voy a escribir con otro color. Vamos a calcular entonces las antiderivadas en forma independiente. Ay, iba a escribir, iba a escribir dependiente. Independiente. Independiente. Ya. Tengo que calcular eso en forma independiente. Independiente. ¿Vamos a la otra hojita? Ya. Entonces, voy a calcular la antiderivada de f de x va a ser igual a, por una parte, tengo la antiderivada de x menos 1 va a ser x cuadrado partido por 2 menos x. ¿Estamos de acuerdo? Más una constante. Y aquí, importante, ¿se acuerdan en los ejercicios que hemos hecho anteriormente? Las constantes yo las trataba de una forma casi peyorativa, así. Así como que las miraba bien a menos a las pobres constantes. Tenía una integral con varias constantes, pum, escribo una sola nomás, pero acá tengo dos funciones distintas, entonces aquí tengo que escribir dos constantes distintas y les tengo que dar nombres distintos. Usar nombres distintos. Claro, porque cuando yo digo que esta constante es C sub 1 o C sub 2 es porque yo le estoy dando un nombre. ¿Sí? Y acá la otra sería x cuadrado partido por 2 más 2x. ¿Sí? Más otra constante, C sub 2. Y esto es cuando la x es mayor o igual que 0. ¿Estamos de acuerdo? Ay, perdón. Ay, amanecí media. No sé, hoy día amanecí media resfriado. Sí, amanecí media resfriado hoy día. Lo siento, perdón. Ya. Ya, entonces ya obtuvimos las antiderivadas. Por la izquierda, por la derecha, cuando la x es menor que 0, cuando la x es mayor que 0. ¿Sí? Entonces, insisto con la idea. Mi función f, la f minúscula original, yo no le pido ninguna condición. Esa función tiene antiderivada, siempre. Creo que en algún momento alguien me había comentado, cuando una función no tiene antiderivada, veamos un ejemplo. ¿Sí? Todavía no planteo un ejemplo,
de eso, lo vamos a plantear más adelante, ¿sí? Ya diría yo, no creo que alcancemos la próxima clase, pero sí ya más adelante cuando volvamos de la semana de receso, que es la próxima semana. Uy, a todo esto no les he preguntado algo. Necesito establecer con ustedes un horario de atención de estudiantes. Y me interesa me interesa mucho de que tener la mayor cantidad de audiencia, ¿no? Eh, porque la revisión del control y del certamen la vamos a realizar en el horario de atención de estudiantes, ¿sí? Lo hemos discutido harto con los profes de qué es lo más adecuado, sobre todo en este contexto. Antes siempre nosotros publicábamos pautas, antes cuando hacíamos los certámenes en forma presencial, publicábamos las pautas. Pero aún así, a pesar de publicar las pautas, siempre hay dudas, y siempre a veces cosas que no se quedan claras. En este contexto de pandemia y que estamos haciendo evaluaciones online, no podemos publicar pautas porque en realidad sería una locura porque eh, por cada pregunta hacemos 4 alternativas, escribir todas las opciones es muy loco y al final de cuentas siempre quedan dudas. Entonces, creo lo que conversamos con los profes hace un tiempo es que creemos que una buena opción para revisar el certamen y ver las dudas es un horario, eh, inicialmente habíamos pensado hacerlo en clase, pero de repente igual pensamos, pucha, es como perder una clase porque no todo el mundo va a tener las dudas y por eso entonces vamos a hacerlo en el horario de atención de estudiantes. Por eso me interesa que tener la mayor cantidad de audiencia posible. ¿Ustedes tienen clase el bloque 9-10 del día lunes? ¿Mm? ¿Cuál, perdón? ¿El 9-10? ¿Bloque 10 del 9 día lunes? ¿Mm? Voy a ir al chat. Sí, sí tienen clase. ¿Y el martes el bloque de 9-10? Bien. Sí, ¿Y el miércoles en el bloque 9-10? también. También, oye. El 11-12 es muy tarde. Porque claro, la idea es, también lo que nos pidieron, es tratar de, ¿cómo se llama? De no usar los bloques protegidos, primero, y segundo, de que no sean que dar las alternativas de los bloques 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tratar que todas las ayudantías queden en ese, perdón, las ayudantías, no hay que, los horarios de atención de alumnos queden en ese horario. Yo el jueves sí que tengo problemas. Yo tengo clase el jueves en el bloque 9-10. Ese es mi problema. Tengo jueves clase y el viernes ya lo tengo también tomado con otro curso de March 022 en el horario de atención de estudiantes. Así que me complica. Ya, no sé. Bueno, les voy a... Profe, Dígame. es que como el ayudante hizo la encuesta para ver el horario que más era como apropiado para la ayudantía, yo creo que va a ser como, se puede usar el mismo para ver cuál tiene disponible esto. Sí, yo creo que Porque eso si es una buena idea. Les voy a mandar una encuesta. y así usted ver como, cuál le Sí. casa con lo que tiene libre. Sí, yo voy a mandarles una encuesta con el horario que yo tengo disponible. Ustedes me responden y dejamos a la mayoría en ese horario. Y de todas maneras, cuando hagamos la revisión de un control o de un certamen, vamos a grabar eso. Así es que de todas maneras lo van a tener disponible para que lo revisen. ¿Ya? Bacán, profe. Ya, eso es. Entonces, ya, vuelvo a este problema. ¿Qué tengo aquí entonces? Tengo una función, ¿cierto? Que tiene 2 tramos. Esta función en realidad no me interesa graficarla,
¿sí? Lo que me interesa entonces justamente de pedir que sea continua, ¿sí? Entonces voy a escribir eso. Voy a escribir eso, voy a decir, espérame. La antiderivada, ¿cierto? De f de x debe ser continua. Como había comentado hace un rato, cuando hablamos de una función que es continua, geométricamente nosotros la imaginamos como un trazo, ¿cierto? Que dibujo una recta, una curva, ¿cierto? Y lo que tiene que suceder es que yo no levante el lápiz para dibujarla, ¿sí? Eso es lo que uno se imagina. Eso quiere decir entonces que una función continua no tiene saltos y no tiene hoyos, ¿sí? Entonces, algo importante es que todas las funciones polinómicas son continuas. Oh. También son continuas. Aquí voy a hacer un paréntesis. Así. También son continuas la función exponencial, la función seno-coseno. Ya la tangente tiene problemas en el pi medio. La función logaritmo, cualquiera que sea su base. Voy a agregar acá, son continuas. ¿Sí? Voy a agregar, sí, en su dominio. ¿Por qué quiero agregar en su dominio? Porque obviamente la función logaritmo tiene un dominio, ¿cierto? Que me dice que son solamente los reales positivos. No tiene definición en la función logaritmo en los números negativos, pero eso no quiere decir que no sea continua. Es continua la función logaritmo en su dominio, ¿ya? Lo que pasa también en comparando con las polinómicas, exponencial, seno y coseno, que tienen un dominio que son todos los reales, ¿sí? Entonces, ¿qué problema tiene esta función? Esta función tiene un problema justamente en ese salto, ¿sí? Entonces se debe estudiar. ¡Uy, miércoles! Sale de ahí. A ver. Venga, venga. Venga, cariño. Ven. Ay, ¿qué te pasó, cariño? Bueno. Ay, señor. Es que este perro vomitó. Lo siento. Ya. Entonces, lo que se debe estudiar entonces, en este caso, no sé. Sí, asqueroso. Se debe estudiar en ese salto, en el quiebre que tiene la... entonces voy a decir, se debe estudiar la continuidad en el o los saltos, porque si ustedes recuerdan, una función definida por tramo podría tener una o dos definiciones, en el o los saltos, voy a decir. Es decir, vamos aquí. ¿Qué te pasó, oye? Este perro tiene un estómago súper delicado, de repente se come un caracol y ya está vomitando. Se debe estudiar la continuidad en el o los saltos. Entonces, y eso para nuestro ejemplo corresponde a lo que sucede en el x igual a 0. Eso lo voy a escribir entonces acá. En nuestro caso, en este ejemplo, en realidad, para x igual a 0. Ya.
Y eso significa entonces justamente la continuidad puntual, ¿sí? Y eso significa, voy a cambiar de hojita. Voy a escribir acá entonces continuidad puntual. ¡No! ¡No! ¡Ven para acá! Perdón, perdón. Mira, voy y vuelvo, ¿ya? Perdón, perdón, perdón. Voy y vuelvo, voy y vuelvo. Ya, profe. El más. Perdón. Muchas gracias por esperarme. Em, sí, pues, mi perro. Sí, el perro tiene un estómago bien delicado. De repente vomita y después va y se come la cosa. Cochino, cochino. Entonces, ahora ya limpié. Y se ve bien. Ahí anda el regalón. Ya. Lo tomamos entonces. Entonces, tengo, en términos generales, como mencionaba, el tipo de funciones con las que nosotros trabajamos son continuas, funciones exponencial, si ustedes se fijan en lo que había comentado recién, polinomio, exponencial, seno, coseno, son como las típicas funciones que nos van a salir a nosotros en nuestro problema. Entonces, aquí andas molestando, no, ya. Entonces, ¿cuál va a ser el problema con ese tipo de funciones? El salto, ahí donde cambia, donde se quiebra una función. Nosotros nos tenemos que asegurar que esta función sea continua. Por eso entonces, en realidad, lo que siempre nos vamos a concentrar es en esto, en la continuidad puntual. ¿Qué significa esto que una función sea continua en un punto? Y aquí vamos a recordar la definición. Voy a decir entonces, voy a decir, voy a escribir la definición. Una función, voy a cambiar nombre, voy a decir G. G es continua en el punto x igual a si, primero, el límite cuando x tiende a de g de x existe. Segundo, existe g de a. ¿Sí? Es decir, la función está definida en ese punto. Y tercero, son iguales. ¿Sí? Ese límite cuando x tiende a de g de x es igual a g de a. Usualmente, ¿cierto? Uno cuando estudia continuidad, al final de cuentas uno observa que en realidad todo esto se resume en esta tercera idea, ¿sí? Pero en realidad lo que nosotros vamos a hacer, ¿cierto? Está más relacionado con lo primero. Vamos a estudiar el límite. Como tengo una función definida por tramos, vamos a estudiar por la izquierda y por la derecha, y después vamos a pedir que sean iguales, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Y eso significa que voy a volver atrás con mi hojita para observarlo, ¿cierto? Yo lo que necesito entonces ahora es que esto por la izquierda y por la derecha, porque esta es la función que yo quiero que sea, esta es la función que yo quiero que sea continua. Te fijas la integral. Esta tiene que ser continua. Entonces, para que esta sea continua, obviamente que observamos que a la izquierda tengo un polinomio, a la derecha también tengo un polinomio. No es un problema de los polinomios, te fijas, el problema es el del salto. Entonces yo lo que necesito es que el límite, cuando el x tiende al al a, ¿cuál es el a? 0. Al 0 de, ¿qué es lo que tengo cuando me acerco por la izquierda? ¿Cierto? Es decir, ese x cuadrado partido por 2 menos x más la constante 1 sea igual a lo que pasa por la derecha, que es el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x cuadrado partido por 2 más 2x más la constante 2. Esa igualdad me va a implicar que voy a necesitar, esta igualdad va a implicar una condición. Yo no voy a conocer cuál es el valor de las constantes 1 y constante 2.
lo que voy a establecer en realidad es una relación entre las constantes para que sean continuas. ¿Ya? Eso entonces es lo que tenemos que hacer. Voy entonces a continuar acá. ¿Se fijan? Esto es lo que vamos a hacer. Entonces voy a agregar otra hojita. Chaple ya se me olvidó lo que tenía. Tengo entonces, voy a escribirlo acá. Voy a decir entonces se debe cumplir. Voy a volver a repetirlo, que el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, debo escribirlo con otras palabras primero, de la f de x sea igual al límite cuando x tiende al 0 por la derecha de la antiderivada de la f de x. ¿Sí? Eso es lo que significa entonces que en el primer caso tenía x cuadrado partido por 2. Voy a volverlo a escribir con el límite. De x cuadrado partido por 2 menos x más la constante 1. Ese fue el resultado que obtuve. Y la otra es límite cuando x tiende al 0 por la derecha del x cuadrado partido por 2 más 2x más la constante 2. Este tipo de límite en realidad nunca me va a generar una complicación porque aquí yo no voy a tener formas indeterminadas ni nada de eso, sino que solamente, porque ya me lo mencionábamos, estos son polinomios que son constantes y por tanto yo llego y reemplazo el valor del 0. ¿Qué es lo que voy a obtener? 0 partido por 2 es 0, menos 0, 0, todo 0, c sub 1. Tengo la constante, la primera constante. A la izquierda tengo eso. A la derecha también es un límite de una función polinómica, no tengo ningún problema, ¿cierto? Voy a tener 0 partido por 2, 0, más 2 por 0, 0, c sub 2. Entonces lo que necesito es que las constantes para este ejemplo sean iguales. En otros ejemplos nos vamos a dar cuenta que va a aparecer, no sé, pues, c sub 1 es igual a 3 más c sub 2, etc. Van a haber otro tipo de condiciones. No es siempre la misma condición. Entonces, finalmente, yo voy a decir que mi antiderivada de f de x va a ser igual entonces a, por una parte, x cuadrado partido por 2 menos x más c sub 1, lo voy a llamar, para los x menores que 0, y por otra parte va a ser x cuadrado partido por 2 más 2x más la misma constante, c sub 1. Podría incluso llamarla c nomás, fíjate, para los x mayor o iguales que 0. De esa forma yo me aseguro que la función, y fíjense lo siguiente, con esto yo me estoy dando cuenta que existe el límite cuando x tiende a 0 de la antiderivada de f de x, y además que es igual a, fíjate qué es lo que pasa cuando reemplazo a el 0 acá, lo tengo que reemplazar en la segunda expresión, me da el valor del c. Y eso significa entonces que es continua. Es decir, entonces, la antiderivada es continua. Profe, ¿puedo volver a la diapo anterior, por favor? Sí. Ven para acá. Ven para acá, sube acá. Ya. Listo. Ya. Entonces, ese es el tema con estas antiderivadas. Entonces, mira, vamos a ver otro, para continuar vamos a ver otro ejemplo. Mira, vamos a ver otro ejemplo que dice lo siguiente.
voy a decir la antiderivada de valor absoluto, porque esta lo interesante es que no se ve explícitamente como una antiderivada, perdón, como una antiderivada de una función definida por tramos, pero sí lo es porque valor absoluto, ¿cierto?, de x menos 2 es justamente x menos 2 si x es mayor o igual que 2 y va a ser menos x menos 2 si la x es menor que 2. Si ustedes se fijan en todo esto, en lo que hemos hecho hasta ahora, nunca habíamos trabajado con una antiderivada que tuviera, un valor absoluto, ¿sí? Porque claro, cuando aparece el valor absoluto, van a surgir problemas, ¿cierto? Donde voy a tener que, como en este caso, separarlo, ¿sí? Usando la definición, ¿sí? Eso. Entonces, cuando vamos a obtener esta antiderivada, voy a decir que esto va a ser igual, voy a cambiarme de hojita, va la antiderivada del valor absoluto de x menos 2 de x, ¿cierto? Voy a tener que calcularlo separado. La antiderivada de x menos 2 de x, si la x es mayor o igual que 2, y la antiderivada de menos x más 2 de x, si la x es estrictamente menor que 2. Se fijan aquí lo que hice fue distribuir el signo, nada más. Y lo vamos a obtener en forma separada. Esta antiderivada entonces, esto lo puedo calcular de inmediato, ¿cierto? Porque son funciones polinómicas. Voy a tener x cuadrado partido por 2 menos 2x. Si la x es mayor o igual que 2. La otra va a ser menos x cuadrado partido por 2. Tengo un menos, ¿cierto? Más 2x. Ay, miércoles, me olvidé de la constante. Todo este tema ha sido por la constante. Más la constante 1. Si x es mayor o igual que 2. Y esto es más la constante 2. Si la x es estrictamente menor que 2. Entonces, insisto, para que sea continua, esto es lo que yo quiero que sea continua. Mi función original en realidad sí es continua, pero no me interesa que lo sea o no, ¿cierto? Lo que me interesa entonces es que esto sea continuo. Y para eso entonces voy a estudiar el límite. Límite cuando x tiende, voy a decir entonces, se debe cumplir. El límite cuando x tiende, te fijas, insisto, polinómica, ningún problema. Mi tema va a ser por la derecha y por la izquierda de mi función. Eso va a tener que ser igual al límite cuando x tiende al 2 por la izquierda de menos x cuadrado partido por 2 más 2x, más la constante 2. Se fijan, en ninguno de estos casos nos van a aparecer, insisto con la idea, expresiones, formas indeterminadas, como decir aquí voy a tener que usar el L'Hopital. No, aquí solamente reemplazo el 2. Entonces, lo vamos a hacer de inmediato. De hecho, voy a escribir entonces a la izquierda, voy a tener 2 al cuadrado, 4 partido por 2 me da 2, menos 2 por 2 son 4, más la constante 1. A la derecha, entonces, me va a dar, tengo menos 2 por 2 son 4, partido por 2, 2. Más 4, ¿sí? Más la constante 2. Vamos a la otra hojita. A la izquierda voy a tener menos 2 C sub 1. Y eso va a ser igual a más 2 C sub 2. Espérate que lo escribí, estoy puro babeando nomás. Mira que esto me pasa por atarantado porque escribí menos 2 C sub 1 y es menos 2 más C sub 1 es igual a 2, ¿cierto? Más C sub 2.
Y esto quiere decir entonces, y tengo que, se fijan acá, ya no es una igualdad. Esto lo puedo escribir de varias formas. Yo podría decir, por ejemplo, decir C sub 1 va a ser, voy a pasar sumando ese menos 2, voy a decir entonces 4 más C sub 2. Lo puedo escribir así. También podría decir C sub 2 es igual a C sub 1 menos 4. Las dos alternativas son correctas, ¿sí? Ahora, estaba pensando en el contexto de una evaluación, nosotros podríamos preguntar una actividad de este tipo y usar una de estas. No vamos a usar las dos, ¿cierto? Vamos a usar una de estas y ustedes van a tener que identificar cuál es la correcta. Entonces mi respuesta, ¿cierto? Va a ser que la antiderivada de valor absoluto de x menos 2 de x va a ser, y aquí voy a escribir entonces estas dos opciones, ¿cierto? Voy a escribir el x cuadrado partido por 2 menos 2x más, voy a escribir usando esta primera, voy a decir c sub 1, que va a ser 4 más c sub 2. Y esto es para la x mayor o igual que 2. Y voy a escribir acá la otra que sería menos x cuadrado partido por 2 más 2x más c sub 2 para la x menor que 2. Otra alternativa, te fijas, podría ser fíjate, yo creo que en una pregunta como de este estilo, yo me acercaría a preguntar esto de otra forma y decirlo así, mira. Podríamos preguntarlo así, mira. Para esta antiderivada, podríamos decir, claro, no, es que no. Para esta antiderivada, entonces hay que poner, se tiene que, no sé, alternativa A, B, usamos 4D, y aquí aparecería la antiderivada como respuesta. ¿Sí? Lo mismo que acabamos de obtener. Una cosa así. Así me lo imagino. Yo creo que este viernes, antes de este viernes, perdón. No, hoy día no es mi día. Amanecí media resfriada. Estaba comentando. Antes de este viernes, nosotros vamos a tener que definir los contenidos del control. ¿Sí? Eso. Así que ahí les mando un mensajito por el aula. Profesora, Dígame. no sé si lo dijo, pero ¿se puede usar cualquiera de las conclusiones que sacamos de C sub 1 y C sub 2? Sí. Por eso, fíjate, en cuanto se puede sacar, yo puedo calcular. Por eso encuentro yo que es complejo esto de preguntarlos con alternativas, porque yo también podría haber reemplazado C sub 2. Entonces, preguntar esto con alternativas lo encuentro bien complejo, fíjate. Sí. Porque claro, si yo reemplazo el C sub 2 con la otra, o incluso si le hubiese dado otros nombres a las constantes, no sé, K, L, M, los nombres de las constantes puedo usar cualquiera. Entonces, podría resultar un poco difícil de darse cuenta cuál es la alternativa correcta. Eso es lo que me tiene a mí medio complicado con este tipo de preguntas. Lo que sí o sí
para el control lo que sí o sí va a entrar, ¿cierto? Va a ser obviamente un problema que tenga una sustitución. La sustitución trigonométrica siempre la preguntamos. Usando fracciones parciales también es algo que lo vamos a preguntar. Y integración por parte. Yo creo que una cosa sí va a ser el control, fíjate. PBI no vamos a empezar recién hoy día, pero probablemente también pongamos un PBI. El control dijimos que van a ser 4 preguntas, así que una cosa así más o menos va a ser. Pendiente entonces esto, yo creo que esto no lo vamos a preguntar en una evaluación, pero como comentaba, lo vamos a dejar pendiente. ¿Ya? Se los confirmo de aquí al viernes. Espero que mañana en realidad ya tenerlo. Voy a mandar Esto, como comentaba, lo coordinamos con los profes, con los otros 3 cursos que hay de Mat 012. Entonces nos vamos a comunicar voy a comunicar con ellos y ahí les cuento. No, los certámenes van a ser de 6 preguntas. Estuvimos conversando como una autoevaluación de lo que hicimos en el semestre pasado. El semestre pasado la exageramos, partimos como con 9 preguntas el control. Fue mucho, la verdad es que sí, fue mucho. Así que eso. Yo sé que es heavy esto de 4 preguntas, porque una malo y ya tenéis 75, pero en realidad no nos queda otra para poder tener un tiempo razonable para que lo puedan revisar también. ¿Sí? Cuando yo hago un problema de integración, yo puedo entonces obtener mi resultado y derivarlo y llego al respuesta correcta. ¿Sí? Entonces eso es una ventaja. ¿No? Eso entonces es lo que quería decir sobre esto. Mira, sobre el control. El control va a tener 4 preguntas. No estoy segura si vamos a meter esto de la integración por parte, perdón, si vamos a meter esto de las funciones definidas por tramo. Yo espero que no, ¿sí? Pero tengo que consultarlo con los otros profes, ¿no? Yo espero que el control, perdón, tenga un problema de sustitución, uno de sustitución trigonométrica, algo con fracciones parciales, integración por parte, un PBI, ¿cierto? Una de estas, pero van a ser 4 preguntas. PBI también es algo que vamos a empezar hoy día, yo creo que vamos a alcanzar a terminarlo mañana, entonces es algo que probablemente sí vamos a poder considerar, ¿ya? Eso. Tengo un archivo que se llama PBI, que lo estoy revisando en realidad porque no encuentro que la redacción de repente que le hice no está muy clara. Entonces, lo voy a compartir con ustedes, pero cuando termine de revisar, lo voy a subir al aula, ¿no? Lo que se refiere justamente, como mencionaba, pero voy a primero la primera parte la vamos a hacer aquí en la pizarrita para comentar lo que no tengo bien redactado al otro lado. Que son PBI, ¿cierto? Entonces significa, como decía, problema de valor inicial. O sea, que corresponden básicamente a un problema de planteo, ¿sí? Un problema de planteo donde yo no voy a tener un modelo explícito, sino que yo voy a tener que obtener ese modelo, ¿sí?
Los problemas de valor inicial se definen como una ecuación diferencial más una condición inicial. ¿Sí? Las ecuaciones diferenciales se refieren, eso sí que ya lo voy a pasar aquí. Una ecuación diferencial se refiere a una ecuación en la que aparecen derivadas de funciones desconocidas. ¿Cierto que uno sabe resolver ecuaciones en términos generales? ¿Cierto? Yo digo, se resuelve una ecuación de primer grado o ecuación lineal, ¿cierto? Yo sé que mi ecuación tiene una solución o no existe la solución, ¿sí? Um, ¿Podrían ser infinitas soluciones también? ¿Una ecuación lineal con infinitas soluciones? No, no tiene solución. Ya. ¿Qué otras ecuaciones sabe uno resolver? Las ecuaciones de segundo grado. ¿Sí? Yo sé resolver una ecuación de segundo grado porque sé que puedo factorizar, ¿cierto? Puedo usar la fórmula y tengo la alternativa de tener dos soluciones, una solución o no existe solución. Sé resolver ecuaciones trigonométricas. Sé resolver ecuaciones trigonométricas y sé entonces cuáles son el tipo de solución que tengo. ¿Cierto? Son cosas que ya uno ha visto. En cambio acá tenemos una ecuación que es donde aparecen funciones en realidad. Entonces, la solución de una ecuación diferencial, ya dado que aparecen derivadas de funciones, ya no va a ser un número, o un punto, o dos o tres, sino que va a ser una función. ¿Sí? Planteemos algunos ejemplos. Mira, si yo digo dIA de x igual a 2x más 1, esa es una ecuación diferencial, estoy viendo explícitamente, ¿cierto? El dIA de x, y tengo entonces que eso es una función, una ecuación diferencial. Si tengo x cuadrado más 1, ¿esa es una ecuación diferencial? ¿Qué es lo que es x cuadrado más y cuadrado igual a 4? X cuadrado más y cuadrado igual a 4. Una circunferencia. Claro, ahí en forma implícita está definida una función, pero no es una ecuación diferencial porque no tengo una derivada. ¿Sí? Y finalmente, dIA de x igual a 3. La derivada de una función tiene que ser igual a 3. Esa también es una ecuación diferencial porque tengo una función. ¿Sí? Tengo una derivada, perdón. Y eso es justamente lo que sucede con... Me fallaron el tema de las pausas. La siguiente es una ecuación diferencial más compleja aún, ¿cierto? dIA a dx elevado al cuadrado más coseno de x por y, es una ecuación diferencial más compleja todavía. Ustedes más adelante en los cursos de Máster 13, 14 y 15 van a estudiar otro tipo de ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales diría yo que es la parte más interesante de la aplicación que tiene la matemática en problemas de ingeniería. ¿Ya? Aquí hay ecuaciones diferenciales que son súper famosas, como la del calor, la de la difusión. Cuando ustedes han escuchado de repente que hay profes del departamento, ¿han escuchado esto? Es bien conocido. En el departamento de matemáticas hay unos profes, acá en la Santa María, hay unos profes que han estudiado el modelo de difusión de la merluza en el mar. ¿Sí? Y eso lo hacen a través de ecuaciones diferenciales. Eh, La ecuación del calor no se refiere a cuando tengo una plancha, ¿cierto? Uno se puede imaginar la misma lámina que está acá en la presentación y entonces se empieza a calentar esa plancha por las orillas, ¿sí? No es el mismo tipo ninguno de esos problemas, de hecho, es similar a lo que nosotros vamos a hacer porque son problemas mucho más complejos, ¿sí? Nosotros vamos a estudiar problemas súper acotado al contexto de un tipo de ecuación diferencial que se llama, ¿cierto?, de variables separables, que vamos a definir a continuación. Entonces, como decía, el PDI va a constar de una ecuación diferencial y una condición. ¿Sí? Usualmente esa condición está relacionada con el tiempo. Nuestros problemas diría yo en el 100%, pero digamos en el 99.9% de los casos van a ser problemas relacionados con el tiempo.
Y usualmente esa condición que vamos a dar se va a referir al inicio del experimento y por eso entonces se llama condición inicial. Esta ecuación diferencial entonces va a tener como solución una función, ¿sí? Que la vamos a obtener con esta idea de las antiderivadas. Y vamos entonces a poder medir la condición inicial de acuerdo, perdón, vamos a poder medir la integral de la constante de integración usando la condición inicial, ¿no? Y esa entonces la vamos a llamar solución particular. Eso es lo que vamos a usar a continuación nosotros. Ya, entonces, ¿cuál es el tipo de ecuación diferencial que nosotros vamos a ver? Estos problemas siempre van a tener relación con una DI a dx, que va a ser igual a f de x por g de y. Con eso quiero decir entonces que son, y este tipo de ecuación se llama de variable separable, ¿sí? Entonces, la estrategia va a ser que yo voy a dejar a un lado todo lo que tiene que ver con la y al otro lado todo lo que tiene que ver con la x. Se fijan, paso dividiendo g de y, el de x también lo voy a pasar multiplicando, entonces voy a escribir la ecuación diferencial como di sobre g de y igual a f de x, f de x de x. Y después entonces voy a encontrar la antideriva a ambos lados de la igualdad, voy a aplicar la antideriva a ambos lados de la igualdad y las voy a derivar, voy a antiderivar, perdón, a la izquierda con respecto a y a la derecha con respecto a x. Finalmente, voy a usar la condición inicial para calcular la constante de integración, ¿sí? Y con eso entonces voy a escribir mi solución. Vamos a ver un ejemplo a continuación sin contexto, ¿sí? Sin contexto. Después, el día de mañana, vamos a resolver un problema de planteo ya con contexto. Insisto que a todo esto, ¿se acuerdan ustedes de les salió en algún momento este tipo de problemas que se llaman, donde sale la típica que se llama ley de enfriamiento de Newton? ¿Hicieron algún ejercicio en Máster 11 con la ley de enfriamiento de Newton? ¿No? ¿Sí? No, no me suena. ¿No les suena? Bueno, No. la ley de enfriamiento de Newton es una fórmula, ¿cierto?, que se obtiene usando justamente estos problemas de antiderivadas. Usualmente uno los puede estudiar en forma separada, ¿sí? Sin conocer, digamos, las antiderivadas, te dicen, mira, esta es la fórmula. Nosotros vamos a construir esa fórmula. Y vamos a resolver también algunos problemas con eso. Eh, ya, entonces, como dije, vamos a resolver primero un ejemplo sin contexto. Entonces voy a decir de y a dx va a ser igual a e elevado a y por x. Y la condición inicial que voy a dar es que y de 0 es igual a 1. Como dijimos, este es un PBI, porque estoy observando una ecuación diferencial. ¿Se fijan? ¿Por qué es una ecuación diferencial? Porque tengo una derivada y tengo una condición inicial. Entonces, la estrategia me dice, la condición inicial, como mencionaba yo recién en el procedimiento, esto se usa al final, ¿sí? Lo que parto entonces es tomando mi ecuación diferencial. Tomo la ecuación diferencial que es de y a dx, que es igual a e elevado a i x, ¿sí? Y se fijan que es una ecuación súper distinta. Es una ecuación donde tengo, espérate, ¿qué es lo que es una ecuación? Partamos por eso. En el contexto, digamos, algebraico, nosotros nos hemos visto enfrentados muchas oportunidades con igualdades. Y la reconozco porque tengo un signo igual, ¿sí? Entonces, eso es una igualdad. La relación que hay, una igualdad. Pero dentro del contexto también
algebraico nos dimos cuenta que hay algunas igualdades que son siempre verdaderas, que son los típicos productos notables, ¿cierto? Que son identidades, son verdaderas siempre. Y también tenemos ecuaciones. Las ecuaciones son igualdades, ¿cierto? Pero que son verdaderas solamente para algunos valores. Y en este caso, ¿cierto? Tenemos una ecuación diferencial porque tengo una igualdad, va a ser verdadera en algunos casos y está relacionada con funciones y con estas derivadas. Entonces, insisto con esto, solamente vamos a trabajar con estas ecuaciones que yo puedo separar las variables. Entonces yo observo el de I a de X, mi derivada, igual a E elevado a I por X. Entonces voy a dejar las Y a la izquierda, las X a la derecha. Entonces voy a pasar dividiendo ese E elevado a I y el de X lo paso multiplicando. Entonces, ahora yo voy a escribir mi antiderivada a ambos lados de la igualdad. A la izquierda voy a obtenerla respecto a Y, a la derecha respecto a X. ¿Estamos? Muevo la otra hojita para continuar. Tengo la antiderivada de E elevado a menos I de I igual a la antiderivada de X. Sí, X de X. Si fijan entonces, a la izquierda, estrictamente hablando, yo debería usar una sustitución, ¿ah? Debería usar una sustitución U igual a menos I de U es igual a menos de I. Pero yo creo que es bastante obvio que en este caso la antiderivada, creo que eso me lo puedo saltar y decir que eso es menos E elevado a menos I igual a X cuadrado partido por 2 más una constante. Debería escribir estrictamente una constante a la izquierda, una constante a la derecha, pero insisto que va a ser una sola constante, así es que más me vale escribir una sola, ¿sí? Y de hecho aquí, acá tengo otra pregunta. Espera, te lo voy a comentar en otra hojita. Espérate. Cuando hablamos de funciones, quiero comentar esto, es muy común que yo diga I igual a f de x, ¿cierto? Y decimos entonces, mira, esta es una función. Eso en realidad es una forma que podría decir explícita. Explícita, no hay que ver, explícita. Sí, aquí los típicos ejemplos que podemos dar es cuando decimos, no sé, igual a elevado a x, igual a 2x más 3 seno de x, qué sé yo. O también cuando la escribimos f de x igual a, no sé, tangente de x. ¿Se fijan? Todos estos son ejemplos de funciones, ¿sí? Que están escritas en forma explícita. Pero también puedo escribir una función en forma implícita, ¿sí? Cuando escribo una función en forma implícita. Como por ejemplo cuando escribo x cuadrado más y al cuadrado igual a 4. ¿Sí? Acá yo tengo una circunferencia cuando digo x cuadrado más y cuadrado igual a 4. ¿Sí? Bueno, estrictamente no es una función, pero lo tratamos como tal, igual. O cuando digo, por ejemplo, seno de x por y igual a 1. Igual hay una relación entre la x y la y. No es explícita, ¿cierto? Porque no tengo y igual a tanto, pero sí hay una relación entre la x y la y. Y también podemos entender una relación y por ende una función entre la x y la y. ¿Sí? Entonces, ¿por qué estaba comentando esto? Es porque cuando ya ahora yo llego a este punto, ¿sí? Yo ya aquí tengo una relación entre la x y la y ya diría yo aquí que ya tengo una solución. Tengo una forma implícita de decir y declarar cuál es la relación entre la x y la y. ¿Sí? Si lo quiero escribir más claro, ¿cierto? Igual lo puedo hacer.
Hay algunos casos en que no lo voy a poder hacer, pero en este caso sí se puede. Mira, yo podría decir, te fijas que tengo... espera que voy al chat. ¿Por qué puso i, menos i? Ah, em, sí, aquí me salté esto. ¿Ah? Por una parte, me lo salté. ¿Para qué te digo una cosa por otra? Voy a hacerlo en otra hojita. Mira. Uy, me quedé sin hojita. Voy a retroceder aquí. Voy a escribirlo acá. Mira. Cuando tengo antiderivada de menos i de i, voy a decir que u es igual a menos i. Du es igual a menos de i. Entonces, esta integral va a ser antiderivada, es e elevado a u de u, pero con un menos, ¿cierto? Porque el de i va a ser menos de u. Entonces, esto va a ser menos e elevado a u, más la constante. Que es igual entonces a menos e elevado menos i, más la constante. Entonces, por eso me queda en esta antiderivada menos e elevado a menos i. Eso. Entonces, quiero insistir con la idea porque acá yo ya tengo en forma implícita, tengo declarado esto, ¿sí? Y ya podría decir que tengo mi solución, pero obviamente que no nos gusta una solución de este estilo. Yo preferiría un i igual a f de x, ¿cierto? Cuando escribimos f de x, lo que estamos diciendo es que es una relación, ¿cierto? Una construcción de un número que se construye en términos de x. Y eso es lo que queremos obtener. Obviamente que para eso yo lo puedo hacer, ¿cierto? Pero tengo que usar logaritmo natural, ¿sí? Aunque previo a eso, yo creo que sería una muy buena idea, ¿cierto? Algo que es muy común de usar, ¿cierto? Es logaritmo, pero tengo que escribir esta expresión de una forma distinta. Mira, ese menos 1 partido por... Esto es lo mismo que decir... espera que me queda muy desordenado. Esto es menos 1 partido por e elevado a i. Y eso es igual a x cuadrado partido por 2 más la constante. Quiero usar logaritmo natural, pero quiero que usarlo sobre el e elevado a i. ¿Sí? Entonces esto va a ser e elevado a i, ¿no es cierto? Va a ser menos 1 partido por x cuadrado partido por 2 más la constante. Y aquí entonces me conviene usar entonces me conviene usar aquí el número, el logaritmo natural. Entonces voy a decir, cuando uso logaritmo natural, voy a buscar logaritmo a ambos lados de la igualdad. Obtengo a la izquierda, logaritmo natural de la exponencial va a ser la i, y eso es logaritmo natural de menos 2 partido por x cuadrado más c. Aquí hay un tema interesante porque resulta que el dominio de una función logaritmo son solamente los números positivos. Y aquí me parece un menos, ¿no es cierto? Pero eso me está diciendo en realidad otra cosa, me está diciendo que ese c va a tener que ser negativo. ¿Sí? Para que esto me funcione. La constante. Y la constante la puedo medir, y aquí ya está en forma, voy a escribirlo acá, explícita. Se viene aquí, obtuvimos en forma implícita y en forma explícita. Usualmente, ¿cierto? Nuestras soluciones las encontramos que están mejores cuando están en forma explícita. ¿Ya? Sin embargo, yo personalmente, opino que cuando
ahora voy a usar la condición inicial usualmente se me va a hacer más fácil de obtener cuando use, recordar que aquí se fijan, dijimos al final lo vamos a usar, me resulta más fácil en la forma implícita. Mira, reemplacémoslo acá. Voy a reemplazarlo aquí. Aquí voy a reemplazar que y de 0 es igual a 1. ¿Qué significa eso? Significa que cuando la x es igual a 0, la y es igual a 1. Entonces, cuando yo lo reemplace, perdón que estoy escribiendo tan desordenado, pero ya me quedé sin hojita. Voy a borrar acá abajo. Voy a escribir menos e elevado a menos 1, ¿cierto? Porque tengo el y vale 1, con ese menos es menos 1, igual a 0 más c. Es decir, mi constante va a ser menos 1 partido por x. Esa es mi constante. ¿Cierto? Y eso entonces lo puedo reemplazar en la expresión explícita. Voy a borrar acá, ¿verdad? Entonces voy a decir que mi y va a ser igual a logaritmo natural de menos 2 partido por x cuadrado menos 1 partido por e. Que de hecho también lo puedo escribir como logaritmo natural de menos 2e partido por x cuadrado menos 1. Perdón, aquí me falta una e, sumando eso. X cuadrado menos 1 partido por e. Y ahí me quedo. Eso. Eso es este ejercicio. Ahora, en este contexto, ¿no es cierto? Voy a compartir de nuevo el PDF. Esto, como dije, la primera parte del documento yo encuentro que no sé, me gustaría redactarlo de nuevo. Creo que hay cosas que puedo mejorar en este archivo. Creo que me fui en una... bueno, no les voy a mostrar esa parte. Porque encuentro que traté de dar una introducción que me quedó medio enredada, creo yo. A lo que vamos a llegar, y este va a ser el único ejercicio que vamos a hacer así, sin contexto, porque el objetivo en realidad es ya trabajar con un problema que tenga contexto. Entonces, tenemos problemas de crecimiento, problemas de decrecimiento, y es muy probable que ustedes esto los conozcan, ¿cierto? Es probable que ustedes ya hayan hecho ejercicios donde diga, no sé, eh, el crecimiento de bacterias en un cultivo se modela usando, y te sale una ecuación. Y te preguntan, no sé, ¿cuántas bacterias van a haber en 5 días? O si tengo 1000 bacterias, ¿cuántos días han pasado? ¿Cierto? Los típicos ejercicios que se resuelven con logaritmo y exponencial. Análogo también están los problemas de decrecimiento poblacional. Y aquí no lo tengo, pero también está la ley de enfriamiento de Newton. No sé por qué no lo tengo aquí. Esta no es la última versión de ejercicio, esta cosa. Me acabo de dar cuenta. Ya. Pero eso entonces lo voy a revisar, lo voy a arreglar y lo voy a subir al aula. ¿Ya? Tengo otros documentos, también se los voy a mostrar. Que es el PBI solito, lo voy a llamar PBI resumen. En realidad, que trae algunos ejercicios propuestos.
Y trae ejercicios resueltos, más detallados. Con y sin contexto. ¿Ya? Eso lo vamos a ver, como dije, en la próxima clase. Vamos a hacer uno con un contexto. Eso. ¿Ya? ¿Estamos? Bueno, Voy a terminar de ir